pasado 6 de diciembre la campaña Héroes de Cartagena de la organización 11 de noviembre o 11-11 y nos preparamos para la realización de la primera Guasábara Nacional, que será el 7 de enero del año 2017. Esta primera Guasábara Nacional estará dedicada a la memoria de Benco Biojó, precursor de la independencia americana, y se realizará en San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América. Hemos escogido este nombre de Guasábara para indicar el congreso o el encuentro que vamos a tener, porque queremos recuperar esa expresión de la lengua arawak que asimilaron los caribes y que significaba el momento en que ellos se congregaban para resistir, para luchar contra el conquistador. Serán 11 delegados oficiales, ni uno más ni uno menos, delegados que tendrán la misión de forjar una alternativa de poder en las regiones, abrazando los ideales de libertad, independencia, nación, Estado y soberanía que nos dejaron los patriotas de Cartagena. Legado que ha sido borrado de cierta manera, pero que estamos empeñados en reconstruir, pese a que toda la historia de Cartagena que se guardaba en los archivos fue destruida en el periodo del sitio de Pablo Morillo, pese a que lo poquito que quedaba fue quemado, fue destruido en el periodo de terror, y pese a que la desmemoria que nos ha impuesto el poder central ha desconocido tantos eventos, quedan algunos documentos significativos que nos dicen que los patriotas de Cartagena tuvieron un proyecto de país distinto al proyecto de la élite santafereña, un proyecto de nación, de Estado, de soberanía, que se aplazó con la muerte de la mayoría de los patriotas en ese sitio de la corona española que empezó el 26 de enero del año 1815 y terminó el 6 de diciembre del mismo año. Ese legado hoy estamos empeñados en recuperarlo, y es una de las cosas que queremos con la primera Guasábara Nacional que realizaremos en San Basilio de Palenque, y queremos transmitir el mensaje claro al hacerlo en ese enclave de libertad que construyó Benco Biojó, el cual logró negociar con la corona española en el año 1605 y hacer el primer pacto de paz que se conozca en Colombia. San Basilio de Palenque, primer pueblo libre de América. Desde ahí queremos mandar el mensaje claro a la conciencia nacional, a la opinión pública, que nuestro compromiso es con las regiones excluidas de Colombia, con los sectores excluidos y marginados, regiones que el centralismo ha sometido al atraso y que hoy se debaten entre la violencia y la corrupción. Aprovecho esta oportunidad en preparación hacia la Guasábara para hablar un poco de las banderas que hemos levantado en estos 4 años de lucha, lo que es nuestro programa democrático. En primer lugar, nosotros planteamos la necesidad de una democracia real y no formal. Ahora, cuando se ha negociado un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional, creemos que es necesario que nosotros digamos con claridad cuál es el concepto de democracia que queremos construir. Y hemos sostenido durante largo rato la necesidad de una reforma del régimen electoral colombiano. Y desde ya hemos planteado la necesidad de que se establezca el voto electrónico, el cual ordenó la ley 1475 del año 2011, pero que los gobernantes no han cumplido, violando la propia ley
y los legisladores no han realizado el control debido para que se implemente este mecanismo. Son aspectos esenciales de la reforma del sistema electoral. Creemos la necesidad del voto obligatorio. Si establecemos el voto obligatorio, vamos a romper el esquema de que la política en este país sea realizada por minorías y que la inmensa mayoría permanezca de espalda y que no cuente, o que cuente, pero en la medida en que no se cuenta para nada en el quehacer diario, cotidiano de la política colombiana. Esa es una bandera esencial y creemos de que, claro está, en esa lucha por una democracia real y no formal necesitamos de un estatuto de la oposición y que se fortalezca el sistema de partidos. Está a la orden del día entonces que ampliemos los espacios democráticos partiendo de esta negociación que se ha realizado entre las FARC y el gobierno nacional. Una segunda bandera es consenso nacional por una solución soberana y digna al conflicto armado y al narcotráfico. La negociación entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC es solo un eslabón en el proceso de reconciliación. Un eslabón. Es importante, pero es solo un eslabón. Hay que pensar en desactivar los otros factores generadores de violencia. En el problema del narcotráfico, pensamos que tenemos que ser audaces y realistas. No podemos estar supeditados a lo que nos dicte Estados Unidos de Norteamérica en materia de políticas antidrogas. No podemos esperar que sean ellos los que llamen a los narcotraficantes criollos a negociar. Tenemos que ofrecerle nosotros negociación y alternativas. Tenemos que hablar del problema de la legalización de las drogas psicoactivas. No esperar que ellos nos digan, cuando sabemos de que la legalización allá sigue su marcha en Estados Unidos y que pese a eso, acá a nosotros se nos castiga, se destruye el ecosistema, el pueblo colombiano derrama la sangre y ellos siguen no solamente usufructando el negocio, sino fomentando la legalización de las drogas en Estados Unidos. En eso entonces hay que ser audaces y hay que buscar tener autonomía. Ese punto de desactivar el narcotráfico y las otras expresiones de violencia será un proceso que no se irá a dar de la noche a la mañana. Recordemos que son 116 años de predominio de guerras irregulares, 116 años en los cuales una minoría se acostumbró al enriquecimiento fácil, donde el eje de acumulación se ha dado alrededor del despojo, el desplazamiento, la corrupción y el crimen político. Hoy tenemos la oportunidad de voltear esa página y empezar a construir un país diferente, distinto, donde quepamos todos los colombianos, a pesar de que hay unas minorías que quieren volver a esa historia, o que esa historia se siga dando, porque es el pueblo el que se mata con el propio pueblo, porque son pueblos, porque son del pueblo los soldados, los guerrilleros, el ejército, la policía, pero los que instigan a la guerra desde las altas esferas, ellos no le ponen el pecho a la guerra, ni mandan a sus hijos a pelear, a combatir. Entonces es la oportunidad de voltear esa página. Por eso entonces seguiremos sosteniendo la importancia de que se dé ese consenso por una salida digna
negociada, soberana al narcotráfico y a los factores de violencia o el conflicto armado. Una tercera bandera que hemos planteado es la de una revolución económica y educativa para la equidad. El mundo capitalista hoy atraviesa por una profunda crisis. Esa crisis no se le ven alternativas. Para nosotros en Colombia es la oportunidad de pensar la economía con cabeza propia. No se trata entonces de importar modelos, esquemas que de pronto fracasaron en otras partes y pensar de que acá van a ser exitosas esas maneras o esos esquemas. No, nosotros tenemos que construir nuestras propias alternativas. Yo quiero recordar aquí cómo nacieron las bases de la actual economía capitalista, donde los campesinos, libre y espontáneamente, fueron sembrando café en las laderas, y que por allá en el año 1835 lograron un impulso con el padre Francisco Romero, el cual le imponía como penitencia a los feligreses que se iban a confesar que sembraran café. Eso sirvió para que se potenciara la economía cafetera, y sabemos de que la economía cafetera fue entonces después el núcleo fundamental que llevó al desarrollo industrial de Colombia, a fortalecer las relaciones capitalistas. Hoy nosotros tenemos que mirar en las regiones todas las ventajas que tenemos para que nuestro país sea un país fuerte en lo económico en el mundo. Tenemos en primer lugar la biodiversidad. Tenemos en segundo lugar los mares. Si nosotros utilizamos a cabalidad esas ventajas que tenemos, explotar la biodiversidad, podemos ser la despensa agrícola no solo de América, sino del mundo. Podemos ser pioneros en el desarrollo de la agricultura orgánica, productos orgánicos, no solamente agricultura, sino totalmente en el campo. Y a nivel de los mares, si explotamos el mar Pacífico, el mar Caribe, todos los recursos que tienen, nos disparamos. Tenemos como entonces poner a desarrollar el turismo, la pesca, tantas cosas que nos abren los mares, pero lamentablemente hemos estado de espalda a los mares y hemos perdido en la parte agrícola, nuestra vocación agrícola se ha perdido, y por eso hay que retornar al campo. Ahora que se dan estos acuerdos, estas negociaciones con los grupos insurgentes, volver al campo y hacer que el campo florezca y que seamos una potencia agrícola en América y en el mundo. La revolución económica indudablemente que tiene que ir de la mano con la revolución educativa. Nuestro sistema educativo es muy atrasado. Un sistema basado en la superficialidad y en el memorismo. Un sistema alejado de la vida. Necesitamos una formación más integral, científica, que califique a nuestra gente y la haga competitiva a nivel mundial. Yo creo de que las cifras que entrega hoy el Consejo Privado Competitivo nos muestra lo atrasado que estamos nosotros. En ese informe del Consejo Privado Competitivo dice que la inversión en ciencia, tecnología e información en Colombia corresponde a un 50.2% con dinero del sector público. Uno se pregunta entonces, ¿el sector privado qué está haciendo en materia de esto? Y nos sigue ampliando diciéndonos de cómo la inversión en investigación y en desarrollo representa apenas el
0.2% del Producto Interno Bruto. Imagínense. Y hablando de innovación, sí que da tristeza cómo estamos en innovación. El porcentaje de innovación en los sectores más avanzados, el industrial, solamente es de un 0.1%. Y en servicio es de un 0.03%. Y hablamos de dos sectores claves para fortalecer la economía colombiana. Dos sectores bandera en el desarrollo económico de Colombia. Esto nos muestra entonces lo atrasado que hemos estado. Es que tantos años de predominio de guerras irregulares, más de 50 años de guerra contra el insurgente y los 30 o 25 años de poder narco paramilitar fue a que se fortaleciera la brutalidad, la barbarie, y no había opción para la inteligencia. Hoy necesitamos voltear esa página y hacer que se ponga en primer lugar la inteligencia. Y en eso hay que invertir entonces en educación, en ciencia, en tecnología. Una cosa que nos va a permitir fortalecer esto, sin duda, que es los golpes que logremos darle a la corrupción. Hoy la sociedad colombiana se conmociona con la violación que sufrió la niña Juliana. Y eso está bien, que la sociedad se conmueva. Pero yo pregunto también, ¿cuántas Julianas, cuántos Julianos no solamente son violados, sino son conducidos a la muerte por los corruptos? La Contraloría General de la Nación terminó un informe sobre el proceso de construcción de la refinería de Cartagena, y en ese informe establece que el dinero que se robaron en sobrecosto está representado en 8.5 billones de pesos. ¿Cuántos hospitales, cuántos colegios se pudieron construir con ese dinero? ¿Cuántas vidas se pudieron salvar? ¿Cuánta hambre se le pudo calmar a los niños? ¿Cuántos niños se pudo evitar que murieran de hambre, enfermedades con ese dinero? Hay que llamar a la sociedad que se conmueva frente a estos hechos, y no de pronto que un hecho aislado encubre el problema más grueso y de fondo que existe en este país. El problema más grueso y de fondo que existe, que es el cáncer que está acabando esta sociedad, es la corrupción. Porque la corrupción es como el ejemplo del padre en el hogar, que le dice al hijo: hijo, no hagas esto, y sucede que él sale a hacer lo que él le está reprochando que el hijo no haga. Cuando el Estado a nosotros nos dice: cumple la ley, no viola la ley, y sucede que los que gobiernan, los que imparten la ley, están inmersos en muchos sectores en el crimen, en la delincuencia. Eso tiene unas consecuencias fatales en la construcción de ese ciudadano. Si nosotros logramos golpear la corrupción y hacer que el dinero público vaya para lo que está concebido, para que el Estado funcione y para servir al bien común, indudablemente que podremos ensayar nuevas alternativas. Podríamos generar otras alternativas, por ejemplo, cómo se implementa la renta única universal, que es un auxilio que se le da al ciudadano, independiente si trabaja o no trabaja, independiente si es rico o no rico, que se hace en unos países, y que ese auxilio es para que ese ciudadano cubra lo que son necesidades vitales, o sea, derechos esenciales. Eso lleva a que la economía se conmueva, se desarrolle. Claro que para llegar allá, yo creo que en la medida en que logremos avanzar en la lucha contra la corrupción, podríamos hablar y hacer ese tipo de debates de cómo darle alternativas al ciudadano
para que tenga una base propia de bienestar. Porque si el ciudadano tiene una base material concreta, para él tener autonomía, es fácil que él dependa de un tercero. Es fácil. Entonces no hay que tenerle miedo a eso, que el ciudadano en el desarrollo de su personalidad y como puntal esencial de la democracia tenga una base material que le permita ser autónomo. Y el Estado le puede propiciar esa base. Imagínense, con toda esa plata que se roba en la corrupción. Hemos hablado apenas de este caso, de la construcción de la refinería de Cartagena. 8.5 billones de pesos robados. ¡Qué barbaridad! Ahora, los otros, en salud, en otros sectores, pero nos tiene acabado la corrupción. Bueno, otra bandera que hemos estado nosotros enarbolando es la de un gobierno democrático de transición. Lo que nosotros tenemos 4 años, estar impulsando, y lo impulsamos porque consideramos que es una alternativa justa. Escuché yo entonces a algunos senadores diciendo, no lo entiendo, ni quiero entenderla. ¿Verdad que uno ahí se queda preocupado y dice, hombre, qué clase de senadores, qué clase de congresistas tenemos nosotros cuando reaccionan ante una propuesta política de esa manera diciendo, no la entiendo ni la quiero entender? No. Es que una cosa es hacer gobierno con el predominio de guerras irregulares y el predominio de violencia, a gobernar este país en un proceso de reconciliación. Son dos cosas distintas, diferentes. Entonces, por eso es que decimos que la transición debe ser de un gobierno democrático para dar el paso a construir un país en paz, en reconciliación, diferente al esquema donde predominaba la violencia. Entonces esa bandera creo que cobra una vigencia y va a ser un punto de discusión en nuestra guasábara nacional. Finalmente, quiero terminar recordando un pequeño triunfo que hemos obtenido con la organización 11 de noviembre en la recuperación de la memoria de Juan José Nieto Gil, el único presidente afro que ha tenido Colombia. Empezamos desde hace 6 años cuando lanzamos el libro En la Loma del Muerto, mi libro de cuentos, allá en Cibarco, en la Loma del Muerto, una campaña por la recuperación de la memoria. Nuestra voz se unió a otras voces que ya se venían dando, que se han dado, y la verdad es que nuestras acciones sirvieron para que en el gobierno central se tomara la determinación de mandar a traer el óleo de Juan José Nieto, que está en el Palacio de la Inquisición en Cartagena, traerlo para Bogotá para colocarlo en la Galería de los Presidentes, porque no aparece Juan José Nieto siendo presidente en esa galería. Nosotros, además de esa acción que hicimos hace 6 años, yo volví a presentar el libro En la Loma del Muerto el 24 de junio de este año en la Biblioteca Luis Ángel Arango, y después de 151 años le hicimos el primer homenaje en Bogotá a Juan José Nieto Gil. Y para constancia radicamos un libro en ese centro histórico firmado por todos los participantes como constancia que era el primer homenaje que se le hacía a Juan José Nieto después de que el Congreso de Colombia en el año 1865 lo condecoró con la Espada de Honor, distinción que le entregó ese Congreso, siendo el único presidente en Colombia en recibir esa mención. Esa es la calidad de colombianos que hemos tenido nosotros. Por eso pensamos que Juan José Nieto es un símbolo no solamente para el Caribe colombiano, sino para todas las regiones. Porque en esto de su desconocimiento, no solamente por las prácticas racistas, no solamente por ser costeño, sino que se ha negado el papel de él como ejemplo, porque él es el claro ejemplo de la irrupción social, de cómo una persona sin ir a la escuela,
sin tener títulos universitarios, llegue a tener tanta capacidad para destacarse como presidente, como gobernador del Estado Soberano de Bolívar, como escritor. Él fue el autor de las primeras novelas que se escribieron en Colombia. Escribió la primera geografía de la costa. Tuvo una concepción clara en cuanto a la relación del Estado con la Iglesia. Una concepción clara, y tuvo una concepción clara de cuál debía ser el tipo de educación que debía impartirse en estos países. Nieto, tengo un concepto muy personal, es precisamente reflejo de ese proceso libertario que se truncó con la muerte de los patriotas de Cartagena en el cerco de Pablo Morillo. Entonces, amigos de todas las regiones de Colombia, Nieto nos dio un ejemplo de irrupción social. Nosotros sigamos esos pasos. ¿Por qué no pensar de que las regiones marginadas de Colombia pueden tener presidentes, pueden tener representantes en el Congreso? Los grupos étnicos minoritarios